Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 12ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 5 al 8, 13 al 15 y 18. En aquellos días, Salmanásar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Jalag, junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada, y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos conforme la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos, los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 59, y el responsorio es: escúchanos, Señor, y sálvanos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro, nos has rechazado y nos has deshecho. Estabas enojado, pero ahora vuélvete a nosotros. Has sacudido la tierra, la has agrietado. Repara sus grietas, porque se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, nos diste a beber un vino que nos hace temblar. Tú, Señor, nos has rechazado y no acompañas ya a nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 7, versículos 1 al 5. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy.
Y en esta primera lectura se nos narra la conquista del reinado del norte por el imperio de Asiria, que en el año 721 antes de Cristo, el reinado de Asiria conquista al reinado de Israel del norte, que tenía su capital en Samaria, y al sitiar Samaria, pues, y conquistar, saquea la ciudad y después se lleva unos 28,000 ciudadanos del reinado del norte al exilio a lo que hoy en día es Irak o antiguamente Mesopotamia. El reinado de Judá, unos 130 años más tarde, también caerá bajo el saqueo del imperio de Babilonia, guiado por Nabucodonosor. Así que primero cae el reinado del norte en el año 721 a.C. y después en el año 597 cae el reinado del sur o Judá. Y la causa a esta derrota tanto del reinado del norte como del sur, pues este libro de Reyes lo atribuye a la infidelidad, al rechazo de la alianza y al rechazo de Dios mismo, ¿no? Y aquí es lo que nos narra esta primera lectura. Dice: en aquellos días, Salmanásar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. Nos dice los comentaristas de que el rey Salmanásar murió en ese periodo de 3 años que invade al reinado del norte, y fue el hijo de Salmanásar, Sargón II, quien después lleva a cabo la conquista y el exilio de unos 20,000 israelitas hacia las tierras de Asiria, entre el río Tigris y el Éufrates. Dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Jalag, junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Medía. Esta sección es lo que hoy en día es Irak. Hacia el norte de Irak, entre los ríos del Tigris y el Éufrates, de esta área donde también sale Abraham. Recordamos que Dios llama a Abraham desde esta tierra para llevarlo a la tierra que ahora los pueblos de los reinados del norte y del sur están habitando, después de que Dios saca a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y los introduce a la tierra prometida. Así que después de que estos 2 reinados estuvieron unidos bajo David y después bajo Salomón, pues nuevamente se vuelven a dividir, y esta división debilita a Israel como un pueblo unido, y esto hace más fácil la conquista de diferentes reinados como los Asiria, los medos y después los babilonios, ¿no? Así que esto es lo que se nos narra en esta primera lectura, y ahora viene la interpretación del por qué esta conquista se lleva a cabo. O sea, el ser humano siempre buscamos el porqué del sufrimiento, el porqué de las tragedias. Y aquí viene una interpretación del porqué de esta conquista del reinado del norte por los de Asiria. Dice: esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido. Recordamos la semana pasada cuando leíamos sobre el ciclo de el profeta Elías y también de Eliseo, como por ejemplo la reina Jezabel, que no era judía, era cananita, introdujo el culto al dios Baal, y por Ahab, que fue su esposo, siendo un rey tan débil, pues se dejó manipular por la reina Jezabel. Después, en el reinado del sur,
También leímos la semana pasada cómo la hija de Jezabel, la tal Atalia, pues también había introducido el culto al dios Baal y aún así le había construido un gran templo en Jerusalén. Y esto pues es parte de la referencia que está haciendo aquí este segundo libro de Reyes a la introducción de cultos a otros dioses de los pueblos que ya Israel había conquistado, pero que después pues bajó la guardia y se dejó influenciar por medio particularmente de los matrimonios con mujeres que no eran judías, en este caso canaanitas. Después continúa la lectura diciendo: el Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos conforme la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos los profetas. Entre los profetas que hasta este tiempo Dios ya les había mandado están los profetas Elías, Eliseo, Amós, Osea. Profetas que Dios los mandó para comunicarles a Israel la alianza que habían pactado con él y que ahora pues la estaban rechazando. Y no solamente habían rechazado la alianza y los preceptos del Señor, sino que también se habían prostituido con otros dioses, ¿no? Normalmente esto ya lo mencionamos cuando leímos el ciclo de lecturas en torno al profeta Elías y el culto al dios Baal que había sido introducido por la reina Jezabel y después por su hija que se casó con el rey del reinado del sur. Dice: pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. Así que esta es la interpretación que el autor de este segundo libro da en torno a esta conquista, a esta desgracia y a este exilio de unos 28,000 israelitas al reinado de Asiria. Y termina la lectura diciendo: el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia y solamente quedó la tribu de Judá en el reinado del sur. Y repito, en unos 130 años después, el reinado de Judá será conquistado por Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor. Esto se leerá más adelante. Ahora, en esta lectura tenemos una interpretación muy simplista del porqué de la conquista del reinado del norte, a consecuencia de que la consecuencia de la infidelidad, a consecuencia del rechazo de Dios y también la prostitución de la religión al introducir a Israel el culto de otros dioses, particularmente el culto al dios Baal, al dios de los cananitas. Ahora digo que esta es una explicación muy simplista porque prácticamente nos dice que cuando todo marcha bien, cuando tenemos paz, pues eso es explicado porque Dios nos está bendiciendo, pero que cuando estamos sufriendo, pues entonces Dios nos está rechazando, ¿no? Y esto es una explicación muy simplista porque, digamos, ¿cómo explicamos entonces con esta explicación el sufrimiento del inocente? ¿Cómo explicamos el sufrimiento de aquellos que sufren a consecuencias de otros? ¿Cómo explicamos, por ejemplo, la pasión y crucifixión de Jesucristo? ¿Dios lo rechazó? ¿Dios estaba enojado con él? Pues esa explicación simplista de que cuando todo marcha bien, Dios nos está bendiciendo y que cuando las cosas no marchan bien, Dios nos ha rechazado, pues es una explicación muy simplista que no explica, que no cubre muchas situaciones difíciles de explicar. Repito, particularmente el sufrimiento del inocente, el sufrimiento de aquel que sufre a consecuencias de la maldad y acciones de otros. Ya que en los evangelios
tenemos esta actitud que es rechazada por Jesús. Cuando, por ejemplo, Jesús les dice a sus discípulos que qué difícil es que un rico entre al cielo, que más fácil sería que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entra al cielo, ¿no? Y los discípulos de Jesús, al escuchar esto, se quedan en shock y de cierta manera pues confusos, porque en la mentalidad de ellos un rico era rico porque Dios lo había bendecido, y el pobre era pobre porque Dios lo había designado, en cierta manera lo había castigado, ¿no? Y en la mentalidad de Jesús, esa mentalidad que los discípulos manifiestan, pues Jesús la rechaza, porque no necesariamente el rico es rico porque Dios lo ha bendecido. El rico puede hacerse rico porque quizás es injusto con otros, porque quizás no paga el sueldo a los que trabajan para él, porque quizás abusa de su autoridad y poder, ¿no? Y también un rico que no reconoce de dónde viene su riqueza y que no busca no tan solo reconocer al Dios que le provee esa riqueza, sino después compartirla con aquellos más necesitados, pues esa riqueza podemos decir que es injusta, ¿no? Así que esa explicación sencilla de que en tiempos buenos, o de que el rico, de que tiene salud, es porque Dios lo ha bendecido, y de que el que está enfermo, el que sufre, el que es pobre, Dios lo ha castigado o se ha olvidado de él, ¿no? Pues es una explicación que Jesús en los evangelios rechaza, porque las realidades de la vida son mucho más complejas, ¿no? Y esa explicación muy simple, pues no puede explicar o no nos puede satisfacer la pregunta, repito, al sufrimiento del inocente, al que sufre a consecuencias de otros. Esa explicación simplemente no encaja. Así que al leer esta lectura podemos decir de que la idea, la mentalidad que tiene el autor, que pasa este juicio el por qué el reinado del norte fue conquistado, el por qué la población fue llevada al exilio, pues podemos decir que refleja una mentalidad de su tiempo, ¿no? Que en la historia esa mentalidad después va creciendo, va cambiando, y que cuando llegamos al tiempo de Jesús, pues esta mentalidad simplista pues no encaja para explicar las diferentes experiencias de sufrimientos o el porqué de las cosas, ¿no? Así que podemos muy confiadamente decir que es una mentalidad que refleja sus tiempos, de que no la podemos utilizar hoy en día y simplemente calificar el sufrimiento, por ejemplo, de hoy, de los que sufren a causa de un terremoto, o que sufren a causa de una tormenta o de una enfermedad, decir, Dios los ha castigado, por eso están sufriendo eso, ¿no? Y que los que están pasando bien, los que no tienen dificultad, pues de que Dios lo está bendiciendo, ¿no? Esa explicación simplista simplemente no encaja, ¿no? Así que hay que reconocer de que esta lectura del segundo libro de Reyes refleja cierto tiempo en la historia de cómo entendían a Dios y cómo buscaban explicar el porqué de las cosas. Y que con el transcurso del tiempo, pues, tanto el entendimiento de Dios como el entendimiento de nuestro sufrimiento ha ido evolucionando, y que hoy en día quizás podemos dar explicaciones más complejas que puedan quizás dar respuesta a la diversidad de experiencias de sufrimientos o del porqué de las cosas. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que aún viene de este gran sermón de la montaña, el Evangelio de Mateos. Recordamos que este discurso Jesús lo empieza en el capítulo 5 y termina hacia el fin del capítulo 7. Y este Evangelio de hoy empieza en el principio del capítulo 7. Así que aún estamos dentro de este gran y bello discurso del Sermón de la Montaña, y aquí se nos presenta una enseñanza sobre el juicio.
Una enseñanza que a primera nos puede dejar muy desconcertados y quizás confusos, pero que al leer la lectura podemos ir apreciando a qué es a lo que se refiere Jesús cuando nos dice que no juzguemos, ¿no? Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados. A primeras, estas palabras de Jesús como que es para que uno se quede desconcertado, porque lo primero que viene a la mente es cómo no tener ningún juicio, no tener ninguna opinión de alguna situación de una persona. ¿Es esto a lo que Jesús se refiere? De que no podamos tener ningún tipo de discernimiento, ningún tipo de opinión que nos ayude a discernir y a juzgar aquello que, digamos, es malo al contraste de lo que es positivo, ¿no? Porque también el sentido de discernimiento y de juicio, pues nos tiene que llevar para poder juzgar entre lo que es maligno y lo que es virtuoso, ¿no? Y esto es necesario para la vida, también para el crecimiento, no tan solo en la moral, sino también en la santidad, ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿a qué es lo que se refiere Jesús por no juzguen y no serán juzgados? Para empezar, definitivamente Jesús no nos está diciendo de que no podemos tener juicios o discernimientos o opiniones de que Jesús está rechazando esto en su totalidad. Repito, no es esto a lo que Jesús se refiere, porque lo que viene después busca amplificar el sentido de estas palabras. Podemos decir de que lo que Jesús nos pone en esas palabras de no juzguen y no serán juzgados es como la regla general, que después, al aplicarla a situaciones específicas, entonces va adquiriendo diferentes cualidades de aplicación según la circunstancia, ¿no? Y esto lo tenemos en el sentido, en la ética y moral cristiana, de que siempre partimos desde la regla, desde el principio, desde la virtud, y después cómo esta regla, cómo esta ley, cómo este mandamiento se aplica a la situación específica. Es ahí donde van cambiando la forma en que se aplica, en que se vive, en que se distingue de una situación a la otra. Y esto lo tenemos también en la ley civil. Tenemos la ley y después los abogados, los jueces en las cortes pues deciden si la ley se aplica o cómo se aplica en X circunstancias, ¿no? Y lo que viene después de estas palabras de Jesús busca darnos eso. ¿Qué es a lo que Jesús se refiere cuando nos dice no juzguen y no serán juzgados? Porque si tomamos estas palabras sin ningún contexto, pues nos vamos a quedar confusos, porque vamos a pensar de que Jesús está rechazando todo tipo de juicio, todo tipo de discernimiento, o de que podamos formar opiniones en torno a circunstancias o personas que puedan ser, digamos, contrarias a la moral cristiana o virtuosas según la moral cristiana. Así que lo que sigue busca darnos o introducirnos al sentido que Jesús tiene en estas palabras. Dice: porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. Así que tomando esta segunda parte que sigue a la regla o a la enseñanza o al mandamiento que Jesús nos da, podemos entender de que Jesús aquí se está refiriendo al juicio destructivo, al juicio que condena, al juicio que no busca salvar a la persona, ¿no? Y particularmente cuando son juicios que no están bien informados. Para empezar, tenemos que reconocer de que todo juicio que hacemos es casi siempre incompleto, porque
no tenemos nunca todos los datos en torno a una situación, en torno a una persona, ¿no? Y esto hay que reconocerlo, ¿no? De que cuando pasamos juicio, hemos de reconocer que son juicios parciales, porque no tenemos todos los datos, todos los hechos, ¿no? Y que cuando pasamos juicio, y si es un juicio mal informado, o un juicio o que nace de la ignorancia o de la malicia, pues entonces es un juicio que tendrá grandes consecuencias, no solamente para el que es juzgado, como también para el que juzga, porque nos dice, así como juzguen, serán juzgados, ¿no? Así que estas palabras que le siguen a la ley, al mandamiento, a la enseñanza que Jesús nos da de no juzguen y no serán juzgados, hace referencia a llevar juicios a conciencia. Definitivamente, repito lo que dije antes, de que Jesús no nos está diciendo que no podemos tener opiniones o juicios en torno a X situación o X personas, ¿no? Pero que si hemos de formar un juicio, que sean juicios que vengan que salgan de una conciencia iluminada, de una conciencia formada, de que esté fundada en hechos. Por ejemplo, regresemos a una enseñanza que ya también salió de este Sermón de la Montaña, cuando Jesús nos dice cómo hemos de guiarnos y corregirnos en una comunidad, que primero, si tienes algo en contra de tu hermano, que vayas y lo abres personalmente con el hermano o la hermana, ¿no? Y si no te hace caso, pues entonces llama a uno o dos testigos para que por medio de estos testigos se busquen establecer los hechos de lo que ocurrió y que se busque la reconciliación por medio de los testigos. Y si no se hace caso a los testigos, pues entonces presentémoslo a la comunidad para que en medio de la comunidad se busque primero constatar qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los hechos, ¿no? Y después ir en busca de la reconciliación. Y si los afectados pues rechazan a una comunidad, entonces aquel que ha ofendido, pues entonces que se le censure o que se le expulse de la comunidad, ¿no? Y con ese ejemplo que ya lo escuchamos dentro de este mismo Sermón de la Montaña, nos damos cuenta de que a lo que Jesús nos llama es a un juicio en lo cual se haga a conciencia, que esté informado, que esté basado en datos y que no sea guiado tanto por la malicia o por la ignorancia, ¿no? Puesto que así como juzgamos, seremos juzgados. Así que es a esto a donde va la enseñanza de Jesús, de que no juzguen y no serán juzgados. Y después viene lo siguiente que nos introduce todavía más a lo que Jesús se refiere de esta enseñanza cuando nos dice: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? Aquí Jesús está utilizando otra vez la exageración para dejar bien claro, ¿no? De que aquel que juzga injustamente, aquel que juzga con malicia, aquel que juzga con discriminación, o que busca simplemente destruir, ¿no? Es el que lleva la viga en su corazón, en su ojo, y que por tanto, como esa persona que lleva esa viga en el ojo puede ver la pelusa que lleva el hermano en el suyo, ¿no? Con esto Jesús nos quiere decir de que aquel que juzga injustamente, aquel que juzga destructivamente, aquel que juzga con malicia y con venganza, pues entonces no puede ver claramente y exagera no solamente lo que ve en el prójimo, cuando no puede ver honestamente lo suyo, no puede ver la viga que lleva en el suyo. Así que la viga representa lo nuestro, que nos impide ver claramente los defectos o los pecados o las ofensas en los otros. Porque cuando juzgamos injustamente, destructivamente, estamos distorsionando lo que vemos en el otro. Es a esto a lo que Jesús nos llama. Y ahora prosigue la enseñanza diciendo: ¿con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo,
cuando tú llevas una viga en el tuyo, ¿no? Y Jesús aquí dice hipócrita. ¿Cómo te atreves a juzgar cuando no te has visto a ti mismo en el espejo? Ahora, Jesús nos dice que no juzguen, que no nos corrijamos mutuamente. Esta enseñanza va para la comunidad de discipulado, de seguidores de Jesucristo. Y lo que sigue nos llama a cómo hemos de ayudarnos y corregirnos dentro de la comunidad. Dice, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Así que al vernos primeramente en el espejo, la justicia de Dios, de la compasión de Dios, podemos ver que casi siempre nuestras ofensas, nuestros pecados, son mucho más exagerados, mucho más grandes que lo que vemos en lo otro. Y que cuando podemos ver claramente lo nuestro, esto también nos ayuda a tener más compasión cuando vemos la pelusa en el ojo del prójimo. Sí que Jesús, repito, no está diciendo que no tenemos que tener juicios ni opiniones. No se refiere a eso, se refiere a los juicios y opiniones destructivos que nacen de la ignorancia o de la malicia, ¿no? Puesto que tener juicios y opiniones tanto de circunstancias como de personas son cosas necesarias y fundamentales para poder discernir entre el bien y el mal, entre lo malo y lo virtuoso. Pero que cuando hagamos estos juicios tienen que ser a conciencia, sabiendo de que como juzgamos seremos juzgados. Con la compasión y misericordia que tratemos a otros, así seremos también tratados. Pues aún podemos decir mucho más de esto. Es una enseñanza que nos lleva a contemplar cómo es que nosotros nos corregimos mutuamente, cómo convivimos en la comunidad, ¿no? Y si tenemos un ojo sano para poder discernir el corregimiento en otros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.